47 minutos han pasado de las 4 de la tarde y ha dejado mucho para hablar, para analizar, para debatir y para también compartir con ustedes lo que han sido las elecciones de la jornada de ayer, de cara a estos 2 años que se vienen, cómo quedarán las cámaras, cómo quedarán las leyes, bueno, mucho para analizar de cara al futuro. Y en este sentido nosotros estamos comunicados ya con Andy Towell, es politólogo, también es bloguero, la verdad que siempre analiza en el contexto nacional de manera muy interesante y hace bastante tiempo, así que lo saludamos desde la 91.3. ¿Cómo estás, Andy? Ignacio Gallardo junto a Verónica Schneider, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ignacio, Verónica? Bien, bueno, intentando, como decía recién, analizar figuras que son importantes dentro de estas elecciones, cómo fueron las campañas. Lo primero, digamos, conocer cómo se vivieron dentro de quizás su círculo, si se puede mencionar, los datos duros, ya a las 9 de la noche, cuando se empezaron a decir las tendencias, cómo iba siendo todo a nivel nacional. Bueno, lo que quedó claro que se puede contar más rápido, incluso con este sistema de boletas partidarias, si se organiza bien, lo que yo entiendo que hizo el gobierno, detectó cuáles eran los problemas que tenía en la logística y en la capacitación de las autoridades de mesa y trabajó sobre eso y logró que ya a medianoche prácticamente estuviera todo contado. Entonces esta cuestión de que hay que cambiar el sistema porque es muy lento, la verdad es que no tiene mucho sentido luego de esta experiencia tan importante que se contaron los votos y no hubo incertidumbre respecto al resultado como fue en las primarias, ¿no? Claro. Sí, igual aún así, digo, Marcos Peña sigue diciendo que en muchos de los países, y vaya a saber en cuáles, se usa mucho el boleto electrónico, pero realmente no es una solución para esta Argentina porque tampoco, digamos, está garantizado ese voto. Bueno, puede ser, eso lo sabrá él, uno de los argumentos era que se podía contar más rápido y que toda esta cuestión de incertidumbre y de estar hasta la mañana siguiente contando no se dio en esta oportunidad, y esto gracias justamente a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, yo entiendo, en mejorar la logística, la organización, la capacitación y todas estas variables que inciden en la velocidad del recuento, ¿no? Entonces que ese argumento de que la velocidad me parece que ya no tiene tanta importancia. Otros argumentos tal vez sí, pero ese particularmente no. Tal cual. Andy, ¿qué tal? Verónica te habla. ¿Qué tal, Verónica? Andy, ¿cómo podemos pensar, qué sé yo, lo digo desde mi lugar, ¿no? ¿Cómo podemos pensar cuál es el análisis que hace el ciudadano, el pueblo argentino, teniendo en cuenta varios factores, ¿no? Varios factores que están sucediendo en la Argentina, en términos económicos, en términos también individuales, en términos de cómo a cada uno les está yendo, ¿no? Estamos hablando de situaciones de ajuste, estamos hablando de situaciones donde no alcanza para ir al supermercado, situaciones muy diarias, rutinarias, donde se ve que la situación de cada uno no podríamos decir que está bien. Eso, ¿cómo lo proyectamos al voto, a lo que sucedió en las elecciones? ¿Cuál es el análisis que haces desde tu lugar como politólogo? Yo, mirando los datos macroeconómicos, lo que entiendo es que después de un año, que fue el año pasado, que hubo una baja en la actividad y por los indicadores oficiales, claramente aumentó la desocupación y bajó la producción, nos encontramos que en este momento, en la actualidad, la actividad empezó a repuntar, hubo un rebote, y en este sentido yo creo que hay una especie de experiencia de lo que se llamaría una privación relativa, es decir, que no es que se está mejor que lo que uno pudo haber estado en el 2015 o antes, sino que uno está mejor que en el 2016, que el año pasado, y ese efecto le da a uno la sensación de que está mejor, aunque no está mejor que lo que pudiera haber estado antes que asumía este gobierno. No, esto muy esquemáticamente, ¿no? Sí. Pero esta sensación de que la cosa está avanzando, de que está mejorando, de que está habiendo un poco más de trabajo, la actividad está repuntando, y esta sensación de que bueno, que las variables macroeconómicas
más o menos están bajo control, sea el dólar, la inflación, bueno, relativamente hubo un repunte el mes pasado, pero no es el ritmo de inflación que hubo el año pasado y antes del año pasado. Entonces yo creo que la gente, incluso sabiendo que va a haber aumentos, porque estaba anunciado que habían postergado los aumentos para después de las elecciones y que hoy aumentó los combustibles, incluso sabiendo todas estas penurias o estos aumentos que iba a haber, la gente con cierta esperanza o con cierta confianza, voto de confianza en el gobierno, porque tampoco ve que del otro lado haya una alternativa viable, ¿no? Eso también tener en cuenta. La gente no es que elige lo que prefiere, lo que le gusta, sino que tiende a elegir el mal menor. Y el mal menor es en este momento el gobierno, porque la actividad está repuntando y porque del lado contrario, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, acá distinto tendrá sus particularidades, pero como concepto general, del lado opositor no hay un frente unificado, una propuesta alternativa coherente, homogénea, confiable, que uno diga, bueno, yo voto estos, van a hacer esto, porque todos están de acuerdo en lo mismo. No, lo que hay es un frente oficialista muy unificado, muy verticalizado, homogéneo en todo el país, todos respondiendo a la misma política, y un frente opositor que cada uno tiene una visión diferenciada o distinta o no muy compatible con la demás respecto a lo que hay que hacer o cómo hay que oponerse. Entonces, frente a esto, lo que se impone es lo que es más coherente, lo más homogéneo. Discursivo, ¿no? Sí, a nivel también discursivo. Después también están otros factores, como sea los medios de comunicación, y todo esto. Me resultaba interesante lo que vos decías, que no tiene que ver con los factores reales, como por ejemplo, bueno, nos damos cuenta que hay ajuste, que que apelamos a lo discursivo, me suena al no aflojemos, que va a estar mejor, ¿no? Que se va a poner mejor, a esa discursividad, y más que nada con esto que decís, que hay un frente unificado, cuando del otro lado sabemos que hay una figura fuerte, pero se apuesta también a lo que vos decís, a lo discursivo. No queremos a lo que estaba antes porque nos molestaba, porque esto, porque otro, y porque hay diferencias digamos, en el norte, en el peronismo, en las discusiones. ¿Cómo los ves eso? El peronismo necesita... También hay un discurso de no volver al pasado, de criminalización, se podría decir, del kirchnerismo, del gobierno anterior, a partir de todas estas denuncias judiciales y mediáticas, por supuesto. Pero yo creo que más allá de eso, lo que está faltando es una propuesta de la oposición que sea coherente, que sea unificado, que tenga sostén no solamente en un sector o una figura como puede ser Cristina, sino que tenga un acompañamiento general y que uno le dé ese horizonte de que eso va a tener va a llegar a algún que sea fuerte, puerto ¿no? Claro, que sea fuerte, que tenga consistencia, que no termine como de hecho sucedió, muchos que entraron por el kirchnerismo en 2015 que se fueron rápidamente o que terminaron yéndose a otros sectores, y bueno, entonces eso tampoco ayuda, ¿no? Eso más, además de este discurso y de esta criminalización, se podría decir, o demonización del pasado, por supuesto, también es importante, pero teniendo en cuenta cómo fue la campaña, todo muy escuchar el corazón, mucho lo que sentimos, la esperanza, y bueno, eso por supuesto tiene mucha importancia. Estamos analizando las elecciones de la jornada de ayer junto a Andy Tau en la 91.3. Me interesa también dialogar sobre el fenómeno, si se puede decir, en realidad hace mucho tiempo están en crecimiento, de la izquierda, particularmente centrado en el frente de izquierda, con Nicolás del Caño, con Miriam Bregman, bueno, candidatos que han caminado y han estado en las luchas de los trabajadores durante esta etapa y han conseguido
más de 1 millón de votos en Argentina. Esto viene también en crecimiento, incluso en algunas provincias ganándole al PJ, con Cumplir, con Gustavo Di Marcio, digo, referentes también dentro del peronismo. Muy interesante lo que ha hecho la izquierda, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ha tenido un desempeño que, en el caso, por ejemplo, de Jujuy, sorprendió casi peleando la tercera banca que estaba en disputa y que finalmente se la quedó al Frente Justicialista, pero que estuvo muy cerca de obtenerlo, y en algunos departamentos salió segundo, caso de la capital, ¿no? Un fenómeno parecido al que sucedió en Salta en el 2013, que también tuvo un muy buen desempeño el Partido Obrero en Salta. Y bueno, sí, en una elección legislativa tiende la izquierda a tener mejor desempeño, porque bueno, se eligen legisladores y mucho voto que la polarización tiende a opciones peronistas, bueno, tiene la alternativa de votar a la izquierda en la elección legislativa, que bueno, también hubo corte de boleta, digamos. Sí, por supuesto. Igual, si uno lo compara también a algunos distritos, por ejemplo, Mendoza, que en el 2013, ¿se acuerdan que el Caño fue la gran figura? En esta elección el izquierda no hizo tan buena elección en Mendoza, ni tampoco en Salta. Bueno, aparece Jujuy, aparece Provincia de Buenos Aires, pero bueno, a nivel nacional sí mantienen un voto importante, alrededor del 5%, 6%, que bueno, que puede ser importante en una elección nacional, ¿no? En balotaje o como fuera, que esté muy estrecho, ¿no? Andy, ¿cuál fue tu sensación en términos prospectivos, ¿no? Después del resultado de las elecciones, que quizás seguramente uno ya ve el panorama como viene, pero mirando para el futuro, y no quiero sonar cliché, pero el futuro de la Cámara, el futuro de las instituciones, porque tenemos un antecedente que fue el antecedente de este mismo año y del anterior, cómo fue el funcionamiento de las cámaras, cómo el no funcionamiento quizás, el tema de evadir también distintas cuestiones en términos judiciales, el uso de las instituciones, pero particularmente las cámaras. ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Va a seguir siendo el mismo, lo ves como para el mismo camino? Bueno, yo creo que en términos numéricos, Cambiemos, si bien hizo una muy buena elección, ninguna de las cámaras tiene una mayoría absoluta o un quórum propio, lo cual lo obliga a buscar alianzas con la oposición o con otros bloques que no pertenecen al oficialismo. En ese sentido no creo que cambie, tal vez cambien los interlocutores, ya no sea tan importante Massa o aparezcan otros actores. También hay que ver qué pasa en el Senado con el sector que rechaza a Cristina Kirchner, que si va a ser un bloque propio. Claro. Yo creo que en esencia el funcionamiento de las instituciones no va a variar, va a mantener Macri este juego de, por un lado, bueno, algunas cosas las trato de sacar por consenso en el Congreso, por otro lado no me voy a privar de hacer decretos de necesidad de urgencia si lo considero necesario. También, bueno, tratar de algunas cuestiones hacerlas pasar a través de los tribunales si necesita resolver alguna cuestión. No sé, sí. Ahora están hablando del tema de la procuradora, también en su momento lo del Consejo de Magistratura. Pero bueno, eso es lo que marcan los números. Sí. No hay una mayoría que le asegure que sus leyes van a ser aprobadas, con lo cual va a mantener este juego doble, que es un juego que también hizo en la ciudad. Si uno conoce bien la política de la ciudad, sabe que Macri gobernó 8 años la ciudad de Buenos Aires sin mayoría en la legislatura. Y también apeló a estas estrategias de, bueno, saquemos leyes por consenso, modifiquémoslas, y luego, bueno, y no se privaba de vetarlas o hacer decretos u otras facultades que tiene el Ejecutivo constitucionalmente, y que si tiene el apoyo del Poder Judicial no va a tener problemas en que pasen adelante o que terminen siendo implementadas. Entonces, en ese sentido, yo no creo que
vas a variar ese modus operandi, ¿no? Es un panorama igual un poco complejo, me suena la disolución un poco de las instituciones que nos representan. Digo, hablamos de democracia, hablamos de representatividad, hablamos de agradecer el voto de todos los ciudadanos, pero ¿para qué? Para una cámara que en realidad parece que va a funcionar como un adorno, porque es más, tienen hasta los proyectos del resto, estábamos hablando de distintos proyectos que están frenados en la Cámara de Diputados. Bueno, eso lo sabrán ellos en su espacio político, ellos saben, digamos, los legisladores de su espacio, yo creo que son obedientes, son disciplinados respecto al proyecto del que tiene Macri. Y bueno, lo que también hay que tener en cuenta es que este voto el de las urnas le da cierto aval, claro, que tampoco la oposición puede negar, digamos, tampoco puede decir, y bueno, no pasó nada, no ganaste las elecciones. Este aval también le da este empuje que es una especie de persuasión para que sus proyectos pasen, o que no tenga una oposición muy cerrada si él saca decretos o claro, busca otras maneras de implementar su política. Hay un aval, entre comillas, democrático a las políticas de Macri, eso no se puede negar, y eso lo va a aprovechar, por supuesto, el Macri para implementar su programa a todo lo que pueda y llegando a los límites que le permitan las instituciones. Digamos, yo no me animo a juzgar si esto es un vaciamiento o no un vaciamiento. Yo analizo políticamente cómo están las situaciones y, por supuesto, la valoración de si es bueno o malo, es cívico o no, quedará para cada uno, y eso también tiene un efecto en las elecciones y en la percepción de opinión pública. Tal cual. Bueno, Andy, te agradecemos mucho tu tiempo de análisis, por compartir el aire aquí en la 91.3. Igual cortito, teniendo en cuenta que también haces desde las redes sociales un laburo muy importante, tenés tu blog propio, bueno, también para otro de los medios. Si te digo 3 conceptos que han tenido ayer las elecciones en cuanto tipo palabras claves, ¿te animás o en qué ha virado? A ver, sí, decímelo rápido, a ver qué se me ocurre. Dale. No, te las pregunto yo a vos. Dale, sí. No, yo te las quiero consultar a vos. Si vos tenés que analizar las elecciones y decir 3 conceptos claves, ¿qué dirías? 3 conceptos claves. Sí. Veamos, fragmentación de la oposición. 1. Es difícil. Consolidación de Cambiemos como alianza o como coalición política oficial y gobernante. Bien. Y otro concepto, bueno, un escrutinio sin sobresaltos. Ahí va. Eso también me parece importante. Perfecto. Gracias, Andy, te mandamos un abrazo grande. Hasta luego, gracias, hasta luego. Pasaba allí Andy Tou, difícil. Muy bien igual, al sí, aire, al toque lo hizo. Porque, bueno, pensaba que yo se las tenía que decir para que lo analice. Porque, claro, pero no. Digamos, la cabeza de los politólogos es consultar, analizo. Bueno, pero igual muy bien, esto sí, para que quede y para que vuelvan los oyentes lo que estábamos hablando hoy, la fragmentación de la oposición. Es hora de unificar discursos, es hora de pensar en un futuro donde la fuerza opositora tiene que generar esto que decía, unidad en términos discursivos para poder debatir con un gobierno que tiene otra perspectiva del Estado y del futuro, ¿no?